extensa. Entonces, tengan presente eso, digamos, que por allí métodos no lo simplifiquen tal vez a muy pocos parámetros, porque obviamente van a estar decidiendo casi como el método de los círculos, digamos, en vez de tener un solo parámetro, si se concentran en tres, cuatro, mm, es como que pierde el efecto de realizar una tabla de parámetros. Bien. Pero está bien el método. Perfecto, profe. Ok. También hicimos emplazamiento. eh, Básicamente agarramos posibles parques industriales porque habíamos decidido ubicarnos ahí y terminamos encontrando que el mejor era uno que se llamaba Los Libertadores, si no me equivoco. Sí, Los Libertadores. Acá está el cuadro comparativo que hicimos de los distintos parques. Y también Muy lo que bien. hicimos fue contactarnos con la ¿Y qué, inmobiliaria que y qué maneja. método de selección aplicaste? También usamos factores Sí, el ponderados, mismo. agarramos. Factores Está acá, ponderados. está acá. Bueno, empezando por el hecho Ok. de que como primera decisión adoptamos buscar parques industriales, ya por un criterio, digamos, del grupo. No buscamos, Claro. digamos, terrenos aislados, sino que únicamente comparamos. Pero, por ejemplo, el costo del terreno le dieron una ponderación de 7 y después, ¿por qué le ponen 9 a Panamericano y 7 a Cañuelas? Porque contactamos a las Claro, inmobiliarias y nos pasaron unos aproximados de los costos de alquiler. Bien, pero, el de los Libertadores. bueno, pero acá acuérdense, no sería costo del terreno si están evaluando alquileres, ¿no? Sería el Sí, costo del alquiler. el costo. Digamos que no se confunda con adquisición del terreno. Bien. ¿O por qué? Porque en vez de impactarte, esto tenganlo en presente para las otras unidades, porque si es un alquiler en un costo, si fuese la adquisición del terreno, iría en la parte de inversiones. Claro. Pero simplemente una consulta puntual de ese 9 y ese 7. ¿Qué quiere decir ese 9 y ese 7 según ustedes? Y en función del precio nos Subir habían un pasado, ¿no? poquitito. No me acuerdo ni cómo calculamos la Bájalo renta a la actual, planilla. anual, imagínate. O sea, se entiende digamos, Sí, sí. la consulta es entre Y Dejar primera bien en claro que es opción, por qué uno y no el ¿Eh? otro. Por, digamos, ¿por qué 9 y por qué 7 ese parámetro? ¿Por qué le pregunto esto? Porque el costo es un parámetro que no es ponderable, sino es un dato. O Sí, no es un dato. sea, Claro. me cuesta ok. 10 pesos, me cuesta 13 pesos. Claro. Bien. Entonces, allí, obviamente, según lo que yo veo, la calificación de 9, ¿qué significaría? ¿Que Panamericano es más barato o más caro que Cañuelas? El Panamericano es más barato Claro. porque Ok, mayor, Mayor mayor precisión, puntaje. Mayor más puntaje, mejor ponderación. ponderación. bien, o sea que para ustedes es más ventajoso mientras más barato sea. Por eso le Claro. dan mayor Sí, sí. predisposición, mayor. Bien, ok, quería chequear ese dato, si lo habían Mm. aplicado bien. Y Perfecto. ahí analizamos específicamente ese parque y después en la parte de la obra civil lo que hicimos fue contactarnos con la inmobiliaria. Lo llamamos haciéndonos pasar como si tuviésemos por instalar un proyecto. En un momento, la verdad, yo lo llamé y él me empezó a tomar muchos datos y bueno, le dije que era para un trabajo de la facultad y nos dijo más o menos, que el dato está más abajo, cuánto nos saldría alquilar y cuánto nos saldría comprar el terreno. Eh, Nos habló de un galpón más o menos parecido a lo que nosotros estamos necesitando, que está acá. Nos dijo que aproximadamente el alquiler vale $5 oficiales por mes por metro cuadrado y la compra del terreno $60, pero el tipo de cambio, o sea, billete, tenés que darle el billete en la mano, básicamente. Eh, Así que nada, en función de eso decidimos alquilar un galpón y obviamente le vamos a tener que hacer refacciones que todavía no analizamos específicamente qué, pero bueno, estamos con eso. Eh, bueno, no sé si quieren contar algo más. Por acá hicimos el organigrama eh, con las distintas áreas. Pero me distraje. Gastos Sí, generales, Eso lo repasemos. to- eh, todavía no to- lo especificamos. Todavía no, no hicimos hic- la parte sobre costos. No, Bien. todavía no no pudimos. hicimos. Bueno, no sé. A ver,
comentario global para todos. No sé si hay chicos de otros grupos. Creo que sí, ahora sí. Tengan en cuenta que los gastos generales a veces son de una incidencia importante que, que pueden hacerte alterar la competitividad. Entonces, no minimicen ese, Ese ítem. ese ítem porque va, Para digamos, a ver, repercutir. hoy en día a veces las estructuras de costos son muy ajustados, los márgenes con los que se trabajan, tal vez un proyecto tenga un margen de 12 puntos, 13 puntos, que obviamente cuando los sobrecostos digamos, tienen una incidencia relevante, puede hacer que tengas un impacto que te licúe en gran medida tu margen de negocio. O si mantenés el margen y tenés costos indirectos altos, el, el precio tuyo no va a ser competitivo. Claro. Bueno, eso por un lado. Segunda Claro, profe, es recomendación. lo que había dicho el profe Guillermo, que cuando nos explicó lo de sobrecostos y gastos generales, de que muchas veces ahí podemos sacar como la diferencia, porque la materia prima y la mano de Ujú. obra, mal que mal, es homogénea para todos los oferentes. Entonces, como que realmente ahí podíamos hacer la diferencia. Es un lugar donde realizar la ingeniería industrial del proyecto puede o tiene su valor agregado, donde la eficiencia de esos recursos redundan en reducciones de costos y eso te hace más competitivo. Recuerden que a veces al estar tan ajustados los precios, 2, 3 puntos pueden dejarte fuera de mercado. Bueno, después estuvimos analizando la mano de obra, como le comentamos, en base Para a... un tema Sí, antes de los sobrecostos. sí. Eh, Tengan en cuenta de dimensionarlos bien a los sobrecostos. Lo mismo que le dije en localización de hacer una lista de parámetros importante, los sobrecostos no sean mezquinos y traten de plantear la mayor cantidad de sobrecostos posibles, que después en la realidad van a existir. A ver, el error es a veces minimizarlos y no justipreciarlos que después implementas el proyecto y tenés los costos que son reales, que no los contemplaste y por lo tanto la realidad versus lo proyectado va a diferir y siempre va a diferir para mal, seguramente. Eh, y otra recomendación, tengan cuidado cómo trabajan los datos, de no duplicarlos dentro de los mismos sobrecostos y no duplicarlos con las otras unidades. Por ejemplo, la mano de obra indirecta. Si lo están incluyendo en las tablas de la unidad de mano de obra, no lo reproduzcan en los sobrecostos. O al revés, independientemente de en dónde lo coloquen, lo importante es que no lo dupliquen y lo otro importante es que no se olviden de colocarlo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. O sea, que hagamos una lista interesante, que no seamos mezquinos, que no los dupliquemos y que los coloquemos bien. O sea, si lo tenés en Exactamente, sí, cuenta en sí. mano de obra indirecta, no tenerlo en cuenta sobre costos, básicamente. Sí, o tal vez tuvieron en cuenta algunas materias primas o algunos servicios y después lo pueden estar repitiendo en sobrecostos. Claro. Tengan cuidado de trabajar esa información porque si lo duplican, cuando ustedes hagan la suma de todos estos parámetros, le va a dar una estructura más alta, pero no porque el proyecto tenga una estructura real más alta, sino porque han trabajado mal la información.
Claro. Bien. Bueno, sigamos. Bueno, acá hay uno de los perfiles del puesto. Hicimos varios. Nos fijamos en el CAIP, que es como la Cámara Argentina de la Industria Plástica, y en función de eso Ujú. ahí estaba el valor de la hora y estaba también como descriptas las distintas funciones. Y tenían distintos, nosotros decidimos para lo que es los operarios, la mano de obra directa, agregar un operario y un operario calificado. Básicamente el operario, según el CAIP, es como una persona que hace tareas muy sencillas, como repetitivas, cargar datos simples, cosas muy fáciles. Entonces, bueno, le hicimos este perfil del puesto y hicimos el gráfico de araña, y en función de todo esto, después sacamos el costo. Lo fuimos haciendo para todos, para el oficial de mantenimiento, para los gerentes, para el gerente general, para todos. Eh, Así que nada, eso estuvimos trabajando. Básicamente lo que hacemos fue poner funciones generales, funciones particulares y poner el gráfico y el perfil araña o radial, como aparece en Excel. Em, Después, no sé si los chicos quieren comentar algo más, pero estuvimos trabajando en el equipamiento también. No sé. Bueno, Sí, eso nos yo falta entiendo. completar lo de los sobrecostos y bueno, terminar de definir bien estas cuestiones de materia prima y del mercado, pero Bueno, llegan a presentar bien el lunes. sí, de 10. Sí, sí, sí. No sé si de 10 pero creemos que sí. Muy optimista. Esperemos. Claro, muy optimista, Federico. Sí, creemos que sí, profe. Bueno, perfecto. Envíen. ¿Hasta cuál unidad van a enviar? Hasta las 7 inclusive, faltaría la 8 y la 9 en la otra entrega. 8, 9 y 10. Bueno, bueno, trabajen a full con lo que sigue porque no queda mucho tiempo. Sí. Perfecto, profe. Bueno, dejo de Bueno, compartir. bueno. ¿No Bueno, tienen ninguna profe. otra duda para mostrar al profe el resto del grupo? No. Lo de las Bueno, máquinas, capaz. ¿hay tiempo, profe? ¿Le mostramos eso o no? Sí, sí. Bueno, para que voy a... Me pierdo, Equipamiento. la verdad. Sí, pero me Equipamiento. pierdo. Más arriba, más Ah, arriba. 2.9. 2.4. Claro, ya, 2.9.3. ya había estado ahí. Acá. Bueno, básicamente en nuestro proceso necesitamos 4 máquinas principalmente. La primera es una mezcladora de materias primas que mezcla la resina de PVC con los aditivos que son lubricantes, estabilizadores y ayudadores de proceso. Esto para, bueno, meterlo en una extrusora plástica. Eso después pasa por una calandra que se encarga de darle el micronaje, y eso después pasa a una refiladora que es lo que corta al ancho que se requiere y lo embobina, digamos. Y bueno, lo que hicimos fue buscar distintas máquinas para cada... Bueno, el profe Ricardo nos ha dicho que busquemos por lo menos 3 máquinas de cada una para hacer el análisis por método de Lange. Y bueno, eso Muy bien. hicimos y determinamos una de cada una. Si bajamos abajo están las tablas del Sí, método que hicimos. acá hay un cuadro como Hay, que describe cada máquina. O sea, 3 calandras distintas, 3 refrigeradoras. ¿Y dónde Y acá aplicaron sí la está fórmula específicamente LAN? el método. Abajo está el hay, hambre. abajo ahí hicimos para cada una. Bueno, definimos eso teníamos una duda, qué tomar como tasa de inflación anual. No somos economistas, pero bueno, acá en nuestro caso tomamos Mm. un 110% anual, siendo bastante pesimistas. No, no trabajen con inflación en el proyecto, ¿Y cómo actualizamos? ¿Con qué tasa? con una tasa sin inflación. Te explico por qué la simplificación de trabajar sin inflación. ¿Cuál es el concepto de inflación? El alza constante de los precios. Y generalizada. Sí, generalizada. Entonces, sí.
estamos ante un escenario de que hay incrementos inflacionarios, los montos de inversión se van a incrementar en ese porcentaje, los precios tuyos de venta se van a incrementar en ese porcentaje, los costos de los proveedores se van a incrementar en ese porcentaje y el proyecto, si lo afectas a todos sus parámetros por la misma tasa, ¿qué va a suceder? Claro, te va a dar lo mismo. Va a ir creciendo Sí, por, va a crecer por porcentualmente, esa ¿no? tasa. Claro, Claro, Entonces, se puede trabajar con inflación, pero ¿qué implicaría? Que vos haces toda una proyección con inflación, pero al momento de actualizar, primero deberías quitar el efecto inflacionario y luego actualizar por la tasa del inversionista. claro, Con lo cual, complejizas todo el proceso de cálculo, te expones a mal cálculo, porque tal vez te olvidas de aplicar la inflación en un proveedor o en los servicios o lo que fuese, con lo cual te va a distorsionar los resultados, pero no porque no hayas buscado información o porque no hayas tenido todos los parámetros a considerar, sino porque tal vez te olvidaste de aplicar la inflación a alguno de esos y obviamente te va a dar distinto. Con lo cual tenés un riesgo de incrementar o de introducir un error en el cálculo por haber aplicado parcialmente la inflación. Eso por un lado. Y por otro lado, matemáticamente, al tener que luego deflacionar digamos, antes de aplicar el ban, su efecto es neutro. claro, ¿Se entiende? sí. A ver, no es que no va a existir inflación, no es que la Argentina dejara de tener inflación, sino a los fines prácticos del cálculo, a ustedes se les puede complicar y el efecto matemático para tomar una recomendación no lo verían. Y, y entonces para el Eh, método no me quedó claro qué tasa usamos. O sea, una tasa de un inversor de la Argentina, pero que no te esté contemplando la inflación. Claro, bien, A ver, un inversor hoy te va a tomar la inflación, te va a exigir la inflación, porque si no pierde su claro. capital, Y aparte un pero porcentaje, sobre algo eso te más. va a aplicar las tasas de riesgo, el riesgo Inflación. sistemático del sector, su riesgo al- le personal, bla, quitamos bla, la bla. inflación. Está bien. Y Que si vos lo esa sacas es la tasa estándar. del inversionista la definimos nosotros, profe, Sí, lo que a nuestro criterio nos parezca. sí, a ver. mm, por lo menos busquen las tasas de rendimiento del sector. Perfecto. Ok. No utilicen eso como Claro, parámetro tiene de que ser como referencia. la tasa del inversionista siempre va a ser como mínimo la tasa en rendimiento del sector, ¿o no? Si no me equivoco. Y se supone que ese sector se mueve en esos parámetros. Bien. Ok. Perfecto. Haríamos modificar entonces acá el método. Sí, haremos modificar las tasas, pero Pero bueno, el método lo hicimos. Así que nada de eso. Profe, yo tengo una Bueno, duda justamente con respecto a la tecnología. eh, Nosotros como que distinguimos dos tipos de tecnología. Una que sería la tecnología en software que va a gastar la empresa con aplicaciones, por ejemplo, una página web o aplicaciones de uso empresarial. claro, Y los también software MPR. y por otro lado, la tecnología relacionada a la maquinaria en sí, digamos. El Claro, profesor Piana nos dijo que esta tecnología que teníamos que tomar si eran equipamientos, digamos, caros, que tomemos un porcentaje del 5% del costo de inversión en tecnología. En cambio, si era un equipamiento barato, que va a tener que invertir mayor número en tecnología. Esa duda tenía y no sabía bien cómo aplicarla acá en el trabajo. a ver, eh, Ricardo les ha dado una simplificación mnemotécnica, por decirlo de alguna manera. Pero, a ver, la tecnología es, quien te provee la tecnología es un proveedor más. Lo mismo que hicieron en la unidad número 3 para determinar el proveedor de los insumos. En la unidad número 5 la tecnología, hay un proveedor de esa tecnología, con lo cual tenés que estudiar el mercado de
esos proveedores, o sea, quiénes ofrecen esa tecnología. ¿Existen proveedores de esa tecnología o lo tenés que hacer vos por través de alguna asociación o un royalty o de alguna manera adquirirlo? Mejor dicho, o desarrollo propio de ingeniería. Ah, Así como estudiaste la oferta para comprar un PVC, tenés que hacer el estudio para ver quiénes te pueden proveer esa tecnología. Tal vez no exista un proveedor definido que te provea eso, bueno, tendrás que hacer investigación y desarrollo propio o ver cuál es la tecnología más asociable y a través de algún experto poder adaptarla a lo que vos necesites. Ok, ok. O sea, lo ideal sería hacer un estudio de mercado de esa oferta. Lo que Ricardo les dice, bueno, una simplificación para rápidamente poder haber determinado un valor. Bueno, Perfecto. muchas gracias, profe. Bueno, ¿No? ahora Por nada. sí, dejo de compartir, profe. Muy bien. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Hay alguien más de otro grupo? Bueno, ¿quiénes están? Mateo está en el mismo grupo, Federico el mismo grupo, Flor, sos del mismo grupo. Perdón, profe, no podía activar el audio. No, no, somos de otro grupo. Estoy con AU, somos las únicas dos que nos pudimos conectar porque recién salimos de una clase y Muy bueno, bien. alcanzamos a ver el Zoom recién. Bueno, ¿ustedes qué proyecto tenían? Tenemos el de los chapones de plástico reciclado. No sé si pudo ver el TP que le enviamos. Tapones de plástico reciclado. Comparando ahora Gabriela con este Nicolini. grupo, sí. ¿Cómo? No, que digo que Gabriela, comparando. Agustina, María y Julieta. Ay, no, Flor, sí. ¿Dije mal alguno? Perdón. No, no, dijo bien, pero María queda medio feo. El nombre más lindo que puede haber. Ay, no. Toda la generación, Dios mío. María algo. Es la generación de ustedes que reniega con el nombre María. Puede ser. Bueno, yo Le siempre decía renegué recién, siempre renegué ¿cómo? de mis dos nombres, que yo siempre renegué de mis dos ¿Por nombres. qué? De hecho, cuando iba a primer grado, ya me había cambiado el nombre, porque no me ¿Pero por gustaban. qué? Está Decía que re me de llamaba moda distinto. ahora. ¿Hola? Sí, sí, acá estoy. Ah, bueno. Bueno, Profe, le decía ustedes, que observando este grupo, como que vemos que tenemos que revisar varias unidades de lo que le presentamos. sí, por eso no los convoqué por grupos, sino quise hacer una grupal, porque las Sí, observaciones mejor. o las recomendaciones son comunes para todos. O sea, Sí. y, y decirlas 20 Profe, veces, pero con respecto a eso, yo le quería hacer una pregunta que si bien de por sí ya los proyectos son distintos porque son distintos productos, distintos sectores, eh, como ujú, que capaz que nosotros en nuestra cabeza nos imaginamos como un proyecto mucho más de pyme y no tanto como, no sé, una gran empresa exportadora. eh, y lo vemos en pequeños detalles que capaz otros grupos
pusieron en la parte del desarrollo de tecnología software para la gestión, que tal vez en una pyme con ¿Mm? un enlatado mucho más económico alcanza y sobra. Entonces Sí, como puede que ser. queríamos saber eso, si realmente como que teníamos que tener un horizonte como de una empresa de mayor envergadura o con una pyme que, digamos, también va de la mano con lo que nosotros propusimos de abarcar del mercado, ¿no? Es más como Ujú. la mirada de una pyme. Sí. A ver, las herramientas que analizamos nosotros son comunes o son las mismas para algo de mayor envergadura o algo al estilo pyme. Recuerden que esto es académico. El objetivo es que ustedes aprendan estas herramientas. Los proyectos que ustedes han hecho o han propuesto, estimamos nosotros que van a poder aplicar el 100% de las herramientas. Tendrán menos cero sus números que un proyecto más grande, pero sería aplicable. O sea, por ejemplo, el equipo de la adquisición de tecnología. Ustedes van y compran un enlatado. Listo. Para el TP explican por qué adquieren un enlatado, por qué se simplifica la selección de la tecnología, porque adquieren directamente un enlatado que tiene un estándar de resultados aceptables para la envergadura del proyecto de ustedes y un costo significativamente menor que si tuviesen que hacer un desarrollo propio de esa tecnología. Bien, Claro, claro, sí. apliquen lo real, fundamentado, justificado. En el caso de ustedes, a mí me sorprendió cuando hacen la unidad número 2 que la primera parte, lo primero que desarrollan es la planificación estratégica, en la hoja 10. Hablan de fortalezas, de las 5 fuerzas de Porter y demás, y luego hablan de la oferta y siguen desarrollando las otras unidades. ¿Sí? Análisis de precio, demanda potencial, bla, bla, bla. Ahora, la recomendación es desarrollar el estudio de la oferta, el estudio de la demanda, el estudio del precio, estudiar el mercado sin que ustedes estén en ese mercado. O sea, cómo está funcionando hoy el mercado. Y luego con esa información poder definir en una planificación estratégica cómo es su mejor eh, estrategia para ingresar, para crecer, para permanecer y para subsistir durante 10 años. En este caso, el grupo me llamó la atención eso, o sea, que alteraron el orden lógico de información, o sea, difícilmente podés planificar algo cuando no lo conoces todavía. ¿Se entiende? No, sí, profe, obvio. Pasa que la presentación estuvo mal porque en realidad obviamente nosotros primero como que realizamos un estudio de mercado y después en función de Ujú. eso la planificación, pero en el Word se nos debe haber desfasado y nos quedó arriba eso. No hay problema, después ahora lo cambiamos. Por eso, no es que falte, no es que esté mal, pero eh, definan primero lo que la información de base para poder hacer una planificación. Porque, digamos, vos tenés que conocer dónde existen debilidades de los oferentes actuales para ver dónde si podés aprovechar algún nicho de mercado, o conocer cómo funcionan las principales oferentes referentes actuales del mercado para saber si vas a competir directamente con los grandes. Bueno, entonces, a la lectura del inversor es como que vos le vas dando todo un marco de información y luego le decís, bueno, en este tablero nos vamos a posicionar de tal manera. Entonces, eso es un comentario. Después, donde hablan de la proyección de la demanda, no pusieron el historial. No sé No, si es no conveniente tenemos, mostrar el profe. historial. Le habíamos comentado la otra vez al ingeniero Piana porque estábamos justo haciendo eso cuando había dado unas clases de consulta. El problema que tenemos que
o sea, no existe ningún historial de nuestro producto, como, No, pero, no, pero ustedes, o sea, digamos, el producto de ustedes satisface una necesidad. Esa necesidad existe Sí, y esa necesidad se satisface o se satisfacía con otras, digamos, sí, con los con chapones productos de metálicos. otros materiales. claro, Sí, ¿Se exactamente. entiende? Entonces, usted lo que tienen que analizar es la necesidad, cómo se está satisfaciendo esa necesidad y ustedes van a hacer un producto sustituto en ese mercado, que van a captar una cuota de mercado. Pero quien le va a dar la curva global de demanda es la necesidad que hoy y hace muchos años ya existe. ¿Se Claro. entiende? Claro, el tema es que cuando buscábamos índices o historial de ventas anuales en Argentina o incluso en zonas más pequeñas, no nos parecía como discriminado el chapón de metal. Nos aparecía como en general como productos de construcción. Entonces nosotros como que por un lado nos guiamos como de esa tasa creciente que es bastante, o sea, va creciendo, pero no es tampoco como exponencial, sino que tiene un leve crecimiento. Y lo que hicimos fue, como no sabíamos nada de números, de cuánto se vendía, nos pusimos con todo el grupo a llamar a todas las distribuidoras y ferreterías grandes de la zona de Córdoba Capital y alrededores para consultar. Algunos nos dijeron con precisión cuántos vendían por mes o por año. Y en base a eso, digamos, como fuente primaria, elaboramos nosotros una tabla digamos, las ventas de este año, como para proyectar con esa tasa que habíamos sacado la demanda proyectada de los próximos 10 años. Porque no tenemos Bien. números, profe. Honestamente, o sea, nos revisamos todo y no hay nada como particular de los chapones de metal. Entonces, Pero a ver, sacamos pero vos parámetros así. la industria automotriz tenés información y vos sabés que en cada vehículo tenés un chapón, Claro, sí, ¿o sí. no? O sea, tenés forma de cómo sostener un historial de demanda. Tal vez no con información precisa de ese elemento. A ver, che, ¿cuántos capuchones? Y no sé cuántos capuchones se fabricaron, pero sí sé que se vendieron tantas lapiceras por año en los últimos 10 años. Y bueno, puedo presumir que cada lapicera tenía su capuchón. ¿Se entiende? Claro, profe, pero lo que nosotros por ahí se nos genera un conflicto, como que a la vez seccionamos esa, esa oferta de los chapones de metal. Porque el chapón de metal, como tal, como usted dijo, se puede usar en la industria automotriz, en la construcción, en un montón de industrias. Pero Ujú. nuestro chapón, no. Porque, por ejemplo, introducirlo en la industria automotriz es bastante complejo. O sea, también como que somos un poco lógicos de que ir a proponerle a, no sé, a Renault, a Volkswagen que cambien los chapones de metal por unos de plástico reciclado, no es algo que va a ser fácil acceder. Entonces, como que ese mercado para nosotras no es, digamos, una chance, no vamos a ocupar cuota de ese No, mercado, ¿me no, explico? ustedes concéntrense en el mercado de ustedes. Claro, por eso Como claro, como le que dije eso a es la elegimos lo el que de automotriz, buscamos. construcción. No seguimos como el de la metalúrgica en general, sino el de la construcción mm, porque es para lo que mayormente nosotros lo venderíamos. bien, ok. Está complicado, profe. O sea, tiene sus desventajas Bueno, porque no pero, tenemos información, pero, o sea, mucha información como quizás otros grupos, pero lo bueno bueno, es pero a que ver, al ser mm, novedoso, en qué se usa el chapón en la construcción? No, se puede usar nosotros, para techos como para paredes, depende de qué lo quieras, o lo puedes usar para lo que quieras, porque lo cortás el tamaño que necesitas, hasta para alguna Ok, estructura que no tenga que soportar tanto peso, ni siquiera hace falta que sea paredes o techos. ok. Bueno, pero tenés información, que de hecho ustedes pusieron bastante o pusieron información de la construcción, extrapolen desde allí.
Claro, eso es lo que le habíamos dicho, que sacamos como la tasa de Ujú. crecimiento de la demanda de materiales de construcción y como no teníamos cuántos chapones de metal se están vendiendo, llamamos a todas las, digamos, puntos de venta de Córdoba Capital, que es nuestro también nuestro mercado que nosotros apuntamos, eh, hicimos como un relevamiento de fuente primaria, o sea, les preguntamos a cada uno cuánto venden. Entonces, capaz Ujú. que no abarcamos el 100%, pero sí como la gran mayoría, o sea, no nos quedó ferretería a la que Sí, sí. llamar. Y con eso, digamos, sacamos como el nivel aproximado de ventas en Córdoba Capital, que es el mercado que nosotros apuntamos, y alrededores, porque también llamamos alrededores. Y en base a Bueno, eso, teniendo el de este año, que nos dieron las ferreterías y las distribuidoras más grandes, con esta tasa de crecimiento desde el mercado de los materiales de construcción, proyectamos en los próximos 10 años. O sea, pero fue la única forma bien. que encontramos. No, está bien, está bien, está bien. Veo que hicieron la descripción de los oferentes, identificaron quiénes son, dónde están ubicados, la cuota de mercado, eso está muy piola. El análisis de precio está un poquito pobre. Me faltaría analizar la estructura de costos, vincularlo con la estructura de costos proyectado de ustedes para saber cuáles son los márgenes con los que trabajarían en esa estructura de precio o la de sus competidores. ¿Qué más anoté? Eh, bueno, esto ya lo había dicho, profundizar algo del precio, demanda y oferta. Eso se lo dije. No hay ejercicio de selección de equipamiento. Tuki, tuki. Bueno, lo de materia prima aplica lo que hablamos con el otro grupo, Claro. que hablan de selección y descripción, proveedores de plásticos reciclados. Bueno, localización, bien aplicado, emplazamiento también. Tuvo piola que busquen la legislación que aplica en los parques industriales, porque incide en la estructura de costo. Bueno, la selección de equipamiento no hacen ejercicios de selección de equipamiento. Lo Claro, que lo que mostraban los mostraron los chicos y que chicos del explicaban lunch. la fórmula de Claro. Lance, eso ustedes no lo hicieron. No, no, incluso, Directamente profe, las dijeron, 5 no la terminamos. O sea, le mandamos hasta lo que llegamos a hacer, porque bueno, honestamente la mitad, más de, o sea, el 3 rendíamos el lunes y el martes, entonces no, le preferimos mandarla hasta donde habíamos llegado hasta ese momento, así que después se lo vamos a entregar completo a la unidad 5. bueno. De la unidad 2 3 vuelvo. El estudio de la oferta de la materia prima, insumo, lo mismo que le dije a los otros chicos. Presten atención porque es clave para el éxito del proyecto. Em, no sé si estaban en ese momento o se sumaron después. No, nos sumamos después. Eso de la materia prima, profe, algo que le queremos aclarar. Nosotros teníamos programado reunión con Sergio Nirich, que, bueno, estaba Sí, involucrado con los puntos verdes de acá de Córdoba. Entonces queríamos saber la sí, sí. posibilidad de poder captar parte de ese plástico que es recolectado, que sabemos que muchas veces los donan para empresas como materia prima. Entonces ahí, si digamos, el nivel de kilos que nosotros necesitamos coincide con el que ellos nos pueden dar, o por lo menos abarca un porcentaje importante para nuestra producción, ahí tenemos como una competitividad impresionante contra los proveedores porque vamos a tener un costo de materia prima, no digo que nulo, pero cercano al nulo en la parte del plástico que le da la estructura a nuestro chapón. Pero bueno, el ingeniero estaba bastante ocupado y tuvimos que reprogramar un montón de veces. Creemos que esta semana ya nos vamos a poder juntar con él porque estuvo en el TEDx, entonces como que se nos complicó eso. Y por eso pusimos solamente de empresas privadas que lo venden como scrap.
entonces teníamos precios distintos, pero precios en sí, o sea, no. Claro, no está malo, no está mal lo que han hecho porque eso les fija una condición del proyecto. O sea, si logran luego mejorar esa condición porque hacen una alianza estratégica con alguien que hace la recolección, con alguna cooperativa, con lo que sea, que le permita acceder a un costo cero, o sea, gratis, o algún costo mejorado, bueno, será una mejora en la reingeniería del proyecto, pero por lo menos está bien que hayan avanzado con el precio y las condiciones de mercado. Anote que le faltó la selección del método de localización. A veces justificar por qué utilizan tal método. No lo leí. O sea, ¿por qué no utilizan el método de los círculos y por qué no utilizan el método de los costos y si utilizan el método de los coeficientes ponderados? Eh, Siempre introduzcan una frase antes de aplicar el método explicando eso. Perfecto. No lo encontré cuando lo leí. Si está, Bueno, es porque no lo leí y si no está, incorporen. Y el método de emplazamiento, no vi un método de selección en el emplazamiento. Ustedes de localización evalúan Juárez Selman, un Malvinas Argentina y malagueño. Ok. Aplican el método de los coeficientes ponderados, pero después el emplazamiento no hacen una selección entre alternativas de terrenos o alternativas de galpones. Directamente concluyen en uno solo. Claro, profe, creo que ahí fue un error de copiado, porque habíamos armado en otro archivo, como que estábamos armando en archivos separados cada unidad, y me parece que hemos copiado directamente, digamos, la parte final, donde elegíamos, porque estaba hecho. No más que Bien, ahora no tengo la compu, pues, estoy del celu en el facu, entonces no lo puedo abrir para mostrárselo. bueno, incorporen eso, así lo dejan completo. Perfecto, profe. Eso es lo que anoté de lo que ustedes me enviaron. Listo, genial. O sea, tomen las recomendaciones de todos los grupos, de los otros grupos que son comunes y puntualmente son de ustedes los que les mencioné. Ok, profe. bueno, gracias, profe. No, por nada, gracias a ustedes. Perdón que no me conecté antes en estos días. Bueno, Profe, ¿cómo le va? Nosotros con Ignacio somos del grupo de Ricardo, de Piana, pero, o sea, había dicho que hoy iba a hacer una reunión él, nos conectamos y recién me acaba de responder que nos conectemos con usted, que él no está. Así bueno, que no hay problema. no sé, No sé si tienen creo que dudas correcciones de la y la primera última. parte no nos va a poder dar, claramente, pues no se lo enviamos a usted. Pero bueno, ahí mi compañero tenía un par de dudas con el layout de la empresa y yo después le quería mostrar la parte de localización y emplazamiento, pero no sé si quiere Bueno, preguntar. ¿Le puedo preguntar. compartir, profe? ¿Cómo le va? Sí, sí, ahí lo estoy habilitando los dos. Bueno, Así nos quedó o sea, la distribución del layout. Eh, o sea, nos quedó que la línea, o sea, la planta total es 2,5 veces más grande que la línea de producción, como habían dicho, y nos quedó así como en U para hacer como más fluido el flujo de los materiales. Y también hicimos acá como una representación del flujo de materiales. bien. Eh, pero no sé si Me da cuenta algo que así tendría que ser, o sea, es un proceso bastante sencillo, porque, o sea, la materia prima entra en la extrusora y sale ujú, hecho el filamento, digamos. O estamos en la parte de filamento 3D. sí.
O sea, Eh, vos, ¿por qué acá tenés un distribuidor? O sea, la materia prima se traslada hasta un distribuidor que está al medio Sí, de las 16 extrusoras. sí. O sea, hicimos como que la materia prima se mueva como parcialmente acá para después distribuirla a las extrusoras, para de Ok. alguna forma facilitar las distancias, digamos, y ¿Tanto como se va- material tenés en depósito? ¿Cómo? ¿Tanta materia prima tenés en depósito? O sea, ¿necesitas tanto espacio? Y lo que pasa es que serían, Pasa que o sea, compramos la materia fuera, la materia prima fuera, profe. Justo la madre de él Ah, trabaja en el aeropuerto y nos hizo un plan de compra y vamos a comprar en cantidad y lleva tiempo. bien, ¿y la materia Entonces, prima es homogénea? ¿Es la misma para claro, todas sí. las extrusoras? sí, lo O sea, único que son, cambiaría es el color después. claro, funcionan todas con PLA, que es el plástico, y serían casi 1.000 kilos al día, y los lotes que compraríamos serían de 25.000 kilos. Entonces tenías que tener todo eso en el depósito cuando te llegue. ¿Y no exploraron alguna configuración que les quede la producción al medio y tal vez el depósito de materiales no tener una forma de cuadrado, sino de rectángulo, al medio la producción y luego el depósito de materia prima, de materia terminado, de producto terminado? No, no lo habíamos pensado, pero ¿cómo sería? O sea, eh, Ah, digo, a ver, si el depósito de la Claro, que la materia forma prima, en nuke, vez de ser, el depósito queda en el medio directamente de las extrusoras y las 16 quedan claro, alrededor del depósito, dice usted. a ver, imaginemos, ojo, digamos, ustedes son los que lo conocen, el proyecto, yo doy una simple opinión, pero digamos, Ok. si rebatimos 90 grados la línea de producción sí. y al depósito de materia prima lo hacemos más largo, pero que inyecte directamente en las